decía, no me afligiré, porque con tus alas estás protegiéndome. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos otra vez aquí como todas las tardes, a las 6:30 de la tarde, con el matecito. Qué bueno es que estemos juntos. Voy a bajar, siempre me pasa. Bueno, listo. Qué bueno es que podamos compartir, como te decía, este tiempo juntos en el que alimentamos nuestro espíritu, pero también disfrutamos mucho. Y hoy tenemos una presencia súper especial, pero primero quiero invitar a mi compañero de equipo. Así que si puede ser, Dani, ahí que me pongas a Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un placer tenerte hoy, compañero, con todo, porque bueno, como vamos a tener un deportista, yo sé de mis limitaciones. Entonces dije, vamos a buscar un compañero que me ayude, que sabe mucho de deporte, que le gusta mucho jugar al fútbol. Así que gracias, Mati, por hacerme la segunda ahí en el programa de hoy. Y ahora Bueno, sí, muchas quiero gracias, sí. invitar. Bueno. Y ahora sí queremos invitar a nuestro invitado a que se sume aquí al Zoom con ustedes. El placer de tener a Pablo Lavallén. Hola, Pablo. Hola, Luan, tías, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Todo muy bien, gracias a Dios. Hay un poquitito de ruido medio extraño, ahí Dani seguramente lo va a arreglar. Pero a ver, habla un cachito a ver si te escuchamos bien. Bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos en nuestra casa también con el matecito, compartiendo con la familia y bueno, pasando este tiempo tan atípico que nos toca vivir, pero falta y ya pronto vamos a volver a la realidad. Así que bueno, pasando los últimos minutos o los últimos días con la familia, porque seguramente después entraremos en la normalidad y bueno, menos tiempo para disfrutar. Seguro. Bueno, mira, en general el programa lo hago yo sola, pero hoy, como comentaba al principio, como hoy tenemos un tema más futbolero, yo le pedí a mi compañero acá, Mati, así que le vamos a tomar examen a Mati. A ver, Mati, ¿qué es lo que sabemos de Pablo Lavallén? A ver, vamos a hacer una especie de mini resumen, a ver, y después él va a ir completando algunas cositas. Contanos, Mati. Bueno, para los que no lo conocen tanto y para los que lo conocen también, a ver, Pablo tiene una larga carrera como futbolista, se formó en River, también ahí jugó en una parte de los ciclos más exitosos de River, que fue en los años 90, llegó a estar en el equipo campeón de la Copa Libertadores del 96, y después tuvo una larga carrera muy buena en el fútbol mexicano. También participó en un momento del fútbol mexicano que fue una especie de revolución, cambió mucho el estilo del juego del fútbol mexicano, producto de que estuvo Bielsa como director técnico, después siguiendo con La Volpe, y buena parte de su carrera como futbolista estuvo desarrollada en México. Y después ya, volviendo acá a la Argentina, al año 2006 más o menos, estuvo como técnico de las inferiores de River, más o menos unos 5 años, sacó campeón a 2 categorías, y después ya sí se dedicó como técnico de equipos mayores, San Martín de San Juan, Atlético de Tucumán, Belgrano, y el último, Colón de Santa Fe, que nada más y nada menos que lo llevó a la final de la Copa Sudamericana, un logro realmente impresionante. ¿Aprobado? Bueno, muchas gracias, sí, probado. Ah, Probado, bueno, vamos, Mati. Estudió bien. Muy bien. Bueno, a ver, ahora vamos a leer algunos comentarios antes de entrar con tus preguntas. Bueno, acá saludan primero a mí, a Matías, y a ver, ya empiezan a decir, Florencia, que es mi hija, dice, además tienes una hermosa hija, una adoradora llena del Espíritu Santo. Muy bien, qué lindo. Valentina, sí. Exactamente, acá dicen que es un crack. Acá preguntan, Mati, ¿dónde está tu mate?
¿no? Sí, estuve flojo ahí. Estuviste flojo, Mati, ¿eh? Estuviste flojo. Así que Me bueno, a concentré ver, en el Pablo, estudio. muy bien, pero aprobaste, eso es importante. Sí, sí, estudió. Bueno, contanos, Pablo, eh, ese Pablito chiquito de tu infancia, ¿cómo decidió ser un jugador de fútbol? Bueno, mira, mi historia es como la de todo chico que sueña con jugar al fútbol, pero la arrancó muy temprano. Yo nací aquí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires, cerca de los lagos de Palermo, el hipódromo, el hospital militar, bueno, una zona que hoy se llama Las Cañitas en Buenos Aires y que es más conocida por sus restaurantes que por otra cosa, gastronomía. Y bueno, en esa época donde yo era chico, era un barrio muy chiquito porque estaba delimitado por una vía del tren y dos grandes, Libertador y Luis María Campos, y como que es un barrio muy pequeño. Entonces, nosotros como chicos de 5 o 6 años jugábamos a la pelota en la calle, y si bien no había mucho tráfico, porque ya te digo, era un barrio pequeño y bastante cortado, no tiene demasiadas salidas, salvo por esas dos avenidas, bueno, riesgo lógico de estar pateando atrás de una pelota o corriendo detrás de una pelota y que por ahí te pase algo, era la época en donde nosotros jugábamos Claro. en la vereda y nuestros padres estaban tranquilos y bueno, se ve que mi papá y mi mamá en algún momento no les gustó demasiado esa situación y dijeron, bueno, vamos a buscarle un club a Pablo para que juegue al fútbol y que no ande jugando en la calle porque bueno, se puede tornar peligroso. Y si bien había un club de barrio ahí a la vuelta de mi casa, de Baby Fútbol, como los hombres saben que es el fútbol 5 ese, nosotros vivíamos cerca de la cancha de River, de Núñez, y bueno, a mi papá se le ocurrió llevarme una prueba. Yo tenía 6 años, no había cumplido 7, me faltaban un par de meses. Ese año había arrancado primer grado y fui a una prueba en River, me acuerdo, en julio del año 79, mirá qué viejo que somos del otro siglo. Y bueno, ahí tuvimos la grata noticia de quedar ahí en River jugando, y uno inició como un chico que le gusta el deporte y que quiere desarrollarse en un ambiente sano como es el deporte y estar en un lugar protegido como es un club. Así que arranqué de esa manera. Yo desde que me acuerdo y que tengo memoria jugaba a la pelota en la calle y si vos me preguntás cuál fue tu primer juguete, seguramente fue una pelota. No me acuerdo de otro juguete que no sea una pelota. Y arranqué, bueno, primer grado y las divisiones infantiles de River el mismo año. Y para mí fue algo totalmente natural el tener que ir a la mañana a la escuela y a la tarde al club. Y yo lo empecé a procesar e integrar como parte a esa edad no pensaba en ser futbolista profesional ni dedicarme al fútbol. Eso seguramente ese pensamiento fue creciendo conforme fueron pasando los años y yo me fui manteniendo ahí en el club, pero sin duda después de que tengo conciencia me gustó el deporte, me gustaba el fútbol y ya imagino que a los 9, 10, 11, 12 años ya uno empieza a soñar con poder jugar en una cancha profesional, con jugadores de primera, con la gente que te aplauda. Era un poco mi sueño, así que arrancó mi sueño como una obligación más y no una obligación mala, porque como lo incluí en lo cotidiano, como si fuera la escuela, era la escuela, a la tarde club, a la mañana escuela, a la tarde club, así que fue como una obligación, pero la parte linda de la obligación, porque bueno, uno hacía lo que le gustaba, que era estar con sus amigos y jugar a la pelota, y bueno, después de a poco eso fue evolucionando y terminó en que en algún momento de mi vida y de mi carrera de divisiones inferiores
me di cuenta que podía llegar a vivir del fútbol y vivir y tener una carrera futbolística. Qué bueno, claro, claro que sí. ¿Y eras de los buenos o ahí, cómo eras cuando eras chico? Hacete tu autocrítica, a ver. No, cuando era chico uno no tiene mucha noción de cómo juega, simplemente juega. Después el fútbol se divide en dos etapas, la etapa de infantiles que son menores de 12 años, yo arranqué a los 6, imagínate, fui infantil hasta los 12 y a partir de los 12 hasta los 18 sos juvenil. Y bueno, a partir de los 12, 13 años ya pasás a las divisiones inferiores, que se llama, y ahí te empezás a medir, ahí ya si bien River tiene una competencia muy fuerte en todas sus divisiones, ahí vos empezás a darte cuenta para qué estás. Y a mí en esos años, los primeros años, 13, 14 años, 15, ya me empezaba también a para Argentina, así que jugué desde los fines de mis 15 años hasta casi los 19 en varias selecciones juveniles. Me tocó jugar un mundial de la categoría sub-16 en el año 89, la eliminatoria en Ecuador, el mundial en Escocia. Me tocó jugar después con un seleccionado también sub-19. O sea, ya para esa época uno se va dando cuenta de que si te van seleccionando para ir a la selección, tenés posibilidades. Y bueno, me iba bien, jugaba casi siempre, o siempre, y bueno, veía que se podía dar la posibilidad de terminar jugando en primera. Claro que sí. Era medio una pregunta ahí medio retórica, porque acá están diciendo todos, mirá, hay hinchada River Platense acá, qué alegría entrevista con Pablo. Ahí con Jonathan dice, te admiro Pablo, destaco tu tenacidad, disciplina, constancia, qué programón. El fútbol necesita gente como vos. Dice, después acá dicen 6 años y quedaste. Ah, claro, desde los 6 años y quedaste. Mati, sí. Vos andás pensando ahí tu pregunta mientras termino de leer acá. Dice Carlos, mi esposo, dice, para llegar a jugar en la primera de River hay que ser bueno, si no, no se llega. Y claro. Seguro la descollaba, dice Alejandra. Acá, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros en esas piernas? Tal cual, ¿eh? Muy bien, Mati. Sí. Sí, a ver, nosotros hablando un poco con Silvana también antes del programa, una de las cosas que nos teníamos ganas de preguntarte, que la tarea del entrenador de fútbol, sobre todo tal vez con los futbolistas más jóvenes, tiene algunos paralelismos, si se quiere, con una tarea pastoral, ¿no? Porque tú sos una figura que tiene que acompañar, que tiene que apoyar, que tiene que dar palabras de aliento, de afirmación. En ese rol, ¿a vos te surge así un corazón, una tarea pastoral? ¿Es fácil? ¿Se complica? Porque los jugadores también te están midiendo, te tienen como una figura de autoridad. ¿Cómo manejas esa dicotomía? Bueno, muy linda. A mí me tocó trabajar como entrenador de chicos, también por las dos etapas. Antes las viví como entrenador en inferiores, infantiles y juveniles. Fui entrenador a partir del año 2011 en River. Los primeros 2 años infantiles o de menores de 12 años. Y después los últimos 3 de esos 5 años que tuve como técnico, juveniles, de chicos de 15, 16. Así que sí, considero que los jóvenes o los chicos, y te lo digo desde los dos puntos de vista, de cuando me tocó y ahora que me toca ser entrenador, vemos a los entrenadores como una importante, de autoridad, a la cual tenemos que hacerle caso, la cual nos tiene que guiar, y poniéndome del rol del entrenador o del maestro o del docente del deporte, te digo que sí, que es un trabajo de mucha responsabilidad, porque estamos trabajando con personas que se están formando, que todavía en ciertas edades todavía no tienen bien decidido qué van a hacer de su vida,
sueños y tienen aspiraciones y seguramente tienen cosas por mejorar, cosas para pulir, y nosotros todo lo que salga de nuestra boca tiene que ser de crecimiento para ellos y de edificación y de solidificación en su carácter, en su espíritu. Entonces es un trabajo que hacerlo con mucha dedicación, con mucho cuidado, y tenemos que saber que más allá de estar puliendo posibles futuros jugadores de fútbol, lo que estamos haciendo en ese momento, estamos inculcándole a una persona lo bueno de la vida sana, del deporte, y queriendo o conformándonos nosotros no con que sea solo un jugador de fútbol, sino que sea una buena persona, o dándole valores. Así que el rol del entrenador tiene mucho de pastoral, tiene mucho de guía, tiene mucho de marcar rumbos, pero bueno, el liderazgo de cada uno lo ejerce conforme lo siente en su corazón. A mí me sale mucho el consejo, el cariño para los meses, el guiarlos más allá de que sean cuestiones que tienen que ver con el fútbol o no, cuestiones de la vida. Me ha pasado, no sé, involucrarme, no sé, en pedirle las notas del colegio a los chicos más chiquitos, yo siendo entrenador, y explicarle a los chicos que, bueno, que el fútbol es una bendición, pero no todos tienen la suerte de poder jugar en la primera, y que hay que dar mucho tiempo, hay que hacerle caso a los padres, o sea, tratando de formar personas. Así que ese rol lo desempeñé durante 5 años, me encantó hacerlo. Quizás cuando me recibí como entrenador no tenía pensado ser entrenador de chicos y de juveniles, pero bueno, lo hice, y la verdad que muchísimo, me hizo crecer mucho. Y me dio esa característica, ¿no?, de docente, y me dio la oportunidad también de poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo mediante la fe, mediante las enseñanzas de Dios. Bueno, practicando lo que hacía Cristo, el liderazgo, y sirviendo a los que tenía alrededor, tratando de darles una vida mejor. Así que bueno, eso lo he utilizado con los juveniles, y hoy me toca hacerlo con muchachos o con hombres grandes, con jugadores de 30 y pico de años o con chicos de 23, 24. Es exactamente el mismo trabajo. Es un trabajo de servicio, es un trabajo de docencia, donde uno tiene que enseñar, donde uno tiene que marcar pautas, y más allá de lo competitivo que es el deporte en el que estamos, el fútbol, y que hay muchos intereses, que hay dinero de por medio, el trabajo de entrenadores muchas veces es muy delgada la línea de la continuidad, porque el ganar y perder a veces tiene que ver hasta con lo azaroso en algunos momentos, y bueno, el trabajo se puede cortar muy rápido, pero más allá de los resultados que todos queremos cosechar como entrenadores, lo que uno intenta dejar es algo más, algo que los futbolistas, después, el día que terminen su carrera, puedan pensar, esta persona me dejó algo, me dejó una enseñanza de vida, me dejó algo que no sirve solamente para el fútbol, sino para fortalecer mi matrimonio, para fortalecer mi relación con mis hijos, o me habló del perdón, o me habló de la excelencia. Bueno, entonces uno intenta predicar permanentemente a través de lo que hace, de sus acciones, y lógicamente de mostrar con sus actos lo que dice con. Seguro. Bueno, seguramente vos mostrás a Cristo, así que contanos cómo es que ese Señor Jesús entró en tu corazón, cuándo fue que recibiste al Señor, quién te habló de Cristo, cómo fue tu experiencia con el Señor. Bueno, yo escuché la palabra desde mi época de River. No sé si lo tienen o lo conocen a Leonel Gancedo, el Pipa Gancedo. Matías seguramente sí, pero bueno, él es uno de los primeros cristianos en el fútbol de la década de los 90. Hay más, pero bueno, Pipa hizo una
buena carrera, jugó en Argentino Junior, en River, en España, y bueno, él llegó en algún momento a River y él me hablaba de Dios y de Jesús, y bueno, yo en ese momento no me interesaba demasiado, pero después en una de mis etapas como futbolista en México, atravesé una situación en donde tuve que permanecer solo en San Luis Potosí, una ciudad de México. Había regresado al fútbol argentino, pero solo por meses a jugar a Huracán, y yo ya estaba casado con mis hijos, mis 3 hijos. Mi señora había anotado a los chicos en la escuela, habían iniciado el año lectivo aquí en Buenos Aires, y yo a mitad de año me tuve que ir a México en el 2003, y ese fue un tiempo muy duro para mí, el estar solo, y tener mucho tiempo para pensar. Lamentablemente o afortunadamente para lo que venía por delante en mi vida, me di cuenta que no estaba disfrutando todo lo que yo creía que el fútbol me podía dar, ¿no? Yo tenía el sueño de ser futbolista y lo había logrado, tenía el sueño de jugar en primera, de salir campeón, hasta de jugar en la selección, y si bien no había sido en la mayor, jugué un mundial en una categoría juvenil. O sea, había logrado un montón de metas, y yo creía que en ese momento de mi vida, ya con 30 años, iba a estar pleno, iba a estar feliz, iba a estar lleno, por así decirlo, y en cambio no me sentía de esa manera. Me sentía apagado, triste, me sentía que a veces no estaba conforme, insatisfecho, así que me fue provocando depresión, se fue agrandando cada vez más, hasta que bueno, los demás lo empezaron a notar, y unos compañeros que tenían en ese equipo de San Luis Potosí, ahí me presentaron un pastor, y bueno, ahí empecé a hablar con ese pastor, y lo invité un día a mi casa a hablar por 8 en mi casa, y bueno, él me hizo ir a Cristo. Él me explicó que lo que yo soñé y todo lo que alcanzado y había logrado, si no me iba a terminar llenando, o sea, me iba a seguir provocando un sentimiento de insomnio, y que lo único que me iba a curar esa sensación, ese sentimiento, era darle a Dios en mi corazón. Y bueno, yo le creí, bien conocía a Dios, al Dios de la religión. En ese momento estaba mal, estaba pasando por momentos complicados, porque ya tenía ataques de pánico, dormía con las luces prendidas, con las puertas todas cerradas con llave, tenía muchos temores. Así que le creí esa noche, hablamos, y siempre me acuerdo que, como te decía, tenía mucho miedo. Yo dormía prácticamente con las luces prendidas, tenía todas las luces del departamento prendidas, vivía solo. Y esa noche que yo acepté a Cristo, cuando lo fui a despedir al pastor a la calle, eran como las 2, 3 de la mañana. Cerré la puerta de mi departamento, apagué las luces porque era tarde, y lo acompañé hasta el auto, y cuando hablar y despedirlo, volví a entrar a mi departamento, y como que venía en mi mente repasando todas las horas que habíamos hablado, lo que me había dicho, las horas que habíamos hecho. Bueno, y yo le había pedido en un momento a Dios, con el pastor, que él me dijo: dile a Dios algo que él solamente pueda darte. Y yo le dije: quiero que Dios saque este sentimiento de soledad. Siento solo, aún estando con mucha gente, siento que nada me interesa, tengo miedos, bueno, y yo no quiero sentir más así, no me quiero sentir más así. Qué bueno, esa oración, y yo venía pensando y me acuerdo que era de mi departamento, y me enteré, y me senté en el sillón, y me quedé sentado como 15, 20 minutos pensando en todo lo que habíamos hablado, pero en un momento me di cuenta de que estaba con la puerta sin llave y totalmente oscuras en mi habitación, en mi
mi living, y yo en ese momento sentí que había alguien, que esa habitación había alguien, había una persona, Amén. y no poder explicar lo que uno siente, pero yo sentía que había alguien que me mirando ahí, y sensación de tanta paz que en ningún momento me atreví a prender la luz. O sea, que estuve como 2 o 3 horas ahí sentado, viviendo eso, ¿no? Viviendo esa presencia, la cual no me daba miedo, al contrario, me daba seguridad. Bueno, en ese momento entendí que Dios estaba ahí, y fue muy fuerte, porque el sentir que estás en un lugar oscuro, totalmente oscuro, donde no ves nada, y que sentís que hay alguien en ese lugar y que ese alguien es bueno y que no querés que se vaya, no es algo normal para nosotros. Entonces, bueno, yo entendí que Dios estaba en ese lugar, y a partir de ese día cambió todo. Mi vida empezó a restablecerse, pero no mi vida externa, porque mi vida externa era la que todo el mundo quiere. Era futbolista profesional, ganaba mucho dinero, había jugado en la selección, había salido campeón, títulos, tenía una esposa, tenía hijos, tenía una buena economía, había logrado todo. Entonces, mi vida externa estaba perfecta, y mi vida interna se estaba cayendo a pedazos. Y por eso a mí me gustaba tanto hablar de estas cosas. La mayoría de la gente iba a pensar que estaba loco. Así que cuando Dios vino, apareció en mi momento y me llenó, realmente me llenó, ahí todo cambió, pero fue instantáneo, cambió. Al otro día yo ya no sentía ni angustia, ni temor, ni dormí más con las luces prendidas, ni con las puertas cerradas de la habitación. O sea, fue un cambio instantáneo, y eso me impactó, y bueno, dije, wow, esto es verdad, Dios existe, o existe de otra manera como yo lo conocía, y yo lo experimenté, ¿no? Y bueno, cuando uno experimenta esa relación personal con Dios en primera persona, eso, bueno, cambió. Qué maravilla, qué hermoso, qué hermoso. Excelente. Déjame quedarme unos segundos nada más en esto. Cuando la luz de Jesús entra en tu casa y entra en tu vida, no hay oscuridad que pueda prevalecer. Es mucho más que la sensación de luz visual, porque es su presencia inundando tu casa, inundando tu vida. Y a lo mejor en medio de la cuarentena vos estás, al igual que Pablo estaba, con miedos, triste, con incertidumbre, con ansiedad, con ataques de pánico. Lo que queremos decirte aquí, basados en el testimonio de Pablo, es que es posible. Cuando le dejas entrar al Espíritu Santo en tu vida, es posible revertir cualquier situación. Y a veces son procesos, pero a veces es instantáneo, como fue ese día en el que Pablo entró a su departamento y sentado en su sillón ni siquiera necesitó encender la luz porque el Espíritu Santo estaba en ese lugar. Quiero que te tomes de este testimonio y que, como un trampolín hacia lo que puede ocurrir en tu vida, te lances a creer que el Señor lo puede hacer hoy. Lo puede hacer hoy en tu vida, en tu corazón, con tu familia. Así que gracias, Pablo, por esta palabra tan maravillosa. Y contanos qué pasaba con tu esposa y tus hijos en ese momento. ¿Cómo recibieron a este Pablo cambiado? Bueno, mi señora, chicos, tenía Fede, que tenía 100, Florencia, que tenía 5, y Valen, que tenía 3 apenas, o 2, y ellos estaban en Buenos Aires, o sea que ellos no vivieron la etapa mala mía, porque yo en esos 3, 4 meses que me duró la depresión, ellos no estaban, y yo hablaba mucho hablaba con mi señora, su día por medio, desde México, y bueno, ella no sabía nada. O sea, era algo que yo me lo guardaba, me daba hasta vergüenza comunicarle a mi esposa lo que estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo. No sabía si me iba a entender. Así que cuando
cuando pasó lo mágico de que Dios aparezca en mi vida, ahí de a poquito se lo fui diciendo y le dije, mirá, tuve un problema, o sea, arranqué por la parte mala, tuve un problema, estuve bajoneado, estuve así, estuve asá, y le dije, yo ya la solución, hablé con un pastor, estoy yendo a una iglesia, y bueno, de a poquito le fui comunicando hasta que ella un par de meses más vino, ya para mediados de año, junio, julio, ya llegó a México. Y bueno, evidentemente vio algo también distinto, que uno a veces no se da cuenta de que cuando que Dios te toca, uno empieza a cambiar en un montón de cosas. No pasa a ser perfecto, porque no somos perfectos, pero empezás a tener otro tipo de reacciones, otro tipo de miradas. Bueno, ella lo empezó a identificar y seguramente se dio cuenta de que el Pablo que volvió a ver era mejor que el con el cual había convivido. Sí, nosotros tenemos un matrimonio muy bueno, así que pasó, fue bien aceptado esa relación con Jesús, si bien yo en ese tiempo no conocía demasiado o bueno, había sido una experiencia muy impactante lo que había sentido yo, empezó el proceso de la transformación, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo, después me tocó volver a Argentina en el 2004, tuve un año en Tres Arroyos, en Quimera, y después de todo eso regresé a México y antes de mediados del 2006, un día mi señora me pidió acompañarme a la iglesia, si bien yo no tenía un lugar fijo de congregarme, porque bueno, entre tantas idas y vueltas y ciudades en las que a uno le tocó vivir, no se puede arraigar a veces en una iglesia determinada. Entonces, a donde iba, buscaba una iglesia y seguía creciendo de a poquito, leyendo, orando a pastores, yendo a las reuniones. Y un día mi señora me pidió acompañarme, así que bueno, yo le dije que sí y había orado durante los últimos 3 años para eso. Así que vino a la reunión y bueno, la miré durante toda la reunión a ver qué veía o cómo se sentía ella, porque bueno, los evangélicos somos distintos a otras reuniones en la liturgia, en las formas. Así que miraba a ver qué hacía ella, si hacía cara, si me decía algo. Y bueno, salimos de la iglesia, me acuerdo, y nos subimos al auto y llegamos a casa y no hablamos prácticamente en el auto. Hasta que le dije, llegando a casa, le dije, bueno, decime qué te pasó, te gustó, no te gustó, te pareció raro. Y ella me dijo, no, yo estoy bautizada de los 15 años en la iglesia de Carníbal, ahí en Catedral de la Fe. Así que bueno, era una apartada, y ya sabía, bueno, ella se conocía más del Evangelio que yo, pero bueno, seguramente aún antes de nosotros ponernos de novio, ella ya se había apartado en su etapa de adolescencia. Y bueno, y yo le dije, bueno, me tuviste 3 años arrodillado para que vos pudieras conocer al Señor, y ya lo conocía, ya estaba bautizada. Así que bueno, a partir de ahí, que fue una linda anécdota, la familia creció, mis hijos crecieron en otro ambiente. Yo siempre soy un agradecido a Dios de que en estos tiempos que nos tocan vivir, y no importa en qué país nos toque, si en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en donde sea, son tiempos complicados, tiempos difíciles, y cuando en medio de una casa la palabra de Dios es la que pesa y la que encarrila los valores y los principios de una familia, eso es una bendición. Siempre digo que Dios llegó en el momento correcto a mi vida.
no solamente claro. para mí, para el momento que me tocaba vivir, sino para mi matrimonio, familia, para mis hijos. Y bueno, hoy lo veo en mis hijos, en Valentina, en Florencia, en Fede. Hoy veo que el propósito de Dios para mí sobrepasaba el hacer algo conmigo. Seguramente conmigo tiene un plan, pero tiene también un plan muy importante para cada uno de mis hijos y uno entiende que la grandeza de Dios, si bien es un Dios personal y cada uno tiene una relación personal, desde lo macro va orquestando todo y organizando y para la bendición a todos los miembros de la familia. Qué hermoso, qué hermoso. Mati, No, me parece muy completo, ¿no? Me diste dos testimonios en uno de experimentar la paz de Dios y también un testimonio de que todos los familiares que están lejos, también esas oraciones de pidiendo que vuelvan son contestadas, así que nada, la verdad que un testimonio impresionante. Me cuesta volver a la parte deportiva, pero haciendo, nada, yendo un Sí, poco. no, ya pasamos la parte deportiva. No, la parte deportiva, mirá, a mí me ha tocado en estos últimos 4 años, del 2016, que yo dejé las inferiores de River para empezar a dirigir Primera División. Tuve hermosas experiencias, y no hablo del fútbol, hablo de lo que tienen que ver con Dios. O sea, yo en el año 2016 llegué a San Juan, una provincia que yo había visitado con la iglesia en el 2009, a hacer lo que se llama Operación Vida, bueno, sí. una movida que tiene que ver con lo social y con lo evangelístico, bueno, y estuvimos parando en una iglesia en San Juan durante una semana y justo cuando yo llegué a San Juan en el 2016, vivir a 10 cuadras de esa iglesia, o sea que me acordaba que la iglesia estaba, así que ni bien llegué, me acerqué rápido, empecé a dar vuelta con el auto para ver si la encontraba la iglesia, la encontré, me encontré con el pastor, que era el hijo del pastor que, bueno, que había tomado la posta, ahora era el pastor de la iglesia, y ese año en San Juan fue excelente, excelente. No, y no te hablo de lo deportivo, excelente para mí, para mi vida personal, para mi crecimiento. Era una iglesia que estaba media apagada y empezó a crecer y a mí me tocó experimentar todo ese crecimiento de la iglesia. Y con esto te digo todo, yo dirigía por ahí el sábado a la tarde el partido de primera y el domingo estaba cantando en la iglesia en el coro, porque cantaba, yo era uno de los que cantaba en la iglesia, o vos me ibas un lunes, un martes a la iglesia y estaba pintando, o estábamos arreglando, o sea que no solamente fue una bendición llegar a la primera división para dirigir fútbol, sino para el crecimiento personal y espiritual mío. Hoy tengo una gran relación con David Tapias, que es el pastor ahí de San Juan, y bueno, en cada lugar a donde llego intento rápidamente conectarme con gente de las iglesias y estar a disposición. Me ha tocado dar charlas en todos los lugares que estoy y te digo que ahí uno va entendiendo el plan de Dios. Dios nos da el amor y la gracia. En mi caso, de tener un trabajo en el cual uno está en la televisión y te toca ser público en cierta medida, pero en realidad todo eso es para que en algún momento a través de ese ancho, que es el fútbol, podamos llegar a muchas personas que no conocen de Dios y en todas las provincias que me ha tocado estar, me ha tocado dar charlas y muchas veces el fútbol es para que las personas cambien su vida. Y a mí eso me produce mucha más alegría que ganar un partido de fútbol o que ganar un campeonato. Porque como te decía antes, yo a un futbolista le puedo dejar o lo puedo parte de ganar un torneo o de ganar un título o de ganar más dinero en su carrera, pero a una persona le puedo, y si esa persona es futbolista y puede salvar su alma, es el premio más grande que le puedo dar o que rimar, ¿no? Es el hotel después, pero yo lo puedo acercar a la salvación y en cierta forma un poco ese es el trabajo de cada uno de nosotros, más allá que nos
nos ocupamos en el fútbol, en el periodismo, no sé, en trabajar en una fábrica, trabajar en una panadería, en un hospital, en donde sea. Con eso nos ganamos la vida, pero nuestro verdadero trabajo es tratar de llevar el mensaje de Dios a las personas, y si Dios nos da el favor de darnos un poco más de audiencia, pues tenemos que aprovechar y poder ese mensaje, porque ese mensaje, el hambre y las cosas materiales, un día, 2 días, una semana, un mes, un año, pero las cosas espirituales, como me pasaban a mí, teniendo todo lo que yo quería, todo lo que yo había logrado o quería para mi carrera, no, lo material no lo pudo llenar. Entonces, lo espiritual terminó llenando algo que lo material nunca me pudo dar, y lo espiritual y lo inconmovible de Dios me va a llenar hasta el día que yo parta. Y no importa si hoy tengo un poquito más, un poquito menos, o me toque pasar por distintas circunstancias. Y yo, ese es un mensaje que muchas veces dejo a personas que ven o que idealizan en un jugador, en un artista, en un músico, y te dicen, che, qué lindo tener la vida de Brunet o de Messi o del actor o de Mel Gibson o de estos otros. Sí, es lindo, pero en realidad eso no te da la felicidad. Eso no te da la felicidad. La felicidad te da el saber que sos parte del plan de Dios, que Dios tiene a disposición un plan de salvación para tu vida, que tiene eventualmente para vos, para toda la generación post la tuya. Te quiere enseñar a vivir y a vivir una vida de tranquilidad, y que no se mida por que lo que tenés te diga cuánto lo que valés, que tenés igual, si tenés Dios en tu corazón, ya valés hasta del Hijo de Dios, hasta la sangre de Jesús. Así que bueno, ese es más importante, y a mí me encanta poder darlo y hacerle ver a las personas que a los que toca estar en una televisión o en un lugar de privilegio, somos exactamente iguales que ellos y valemos uno. Yo valgo uno, Messi vale uno, el cantante famoso del mundo vale uno. Para Dios todos somos uno, todos somos importantes. Sí tenemos la responsabilidad de por ahí, al tener más publicidad o más audiencia, poder bajar un mensaje que nos nivele y que nos haga sentir a todas las personas importantes. Todos somos importantes, todos somos únicos, y eso hay que calcarlo, porque si no nos pasamos la vida queriendo conseguir un montón de logros y dinero y fortuna para sentirnos importantes, y ya somos importantes para Dios. Pero bueno, muchas veces las personas no lo saben. Qué tremendo testimonio. Qué bien la estamos pasando. Qué bueno todo lo que nos compartís, de verdad. Mirá, recapitulando un poquito, qué maravilloso estos 3 años en los que estuviste orando ahí por tu esposa, y el Señor tenía ese tesoro guardado de traerla otra vez a la casa del Padre. Y ahí comenzó una vida familiar llena del Señor. Y otra vez pienso en aquellas personas que están aquí en el chat conectados y que todavía no están viendo la respuesta. La respuesta está en las rodillas, está en clamar y en seguir pidiendo y no bajar los brazos, porque el Señor puede hacer la obra en tu vida, como lo hizo con la esposa de Pablo, como lo hace con tantos. Así que seguí ahí en la brecha. Este programa, Pablo, esta sección de mi programa se llama M aquí, porque la idea un poquito es que uno pueda, desde el lugar donde está trabajando, mostrar a Cristo, ver qué se puede. Y la verdad es que no necesito preguntarte nada más, porque en vos se ve eso que primero está el servir al Señor, y el ser técnico en este caso es un ingrediente más que hace que tu vida
tenga el propósito, ¿no? Porque el Señor te usa ahí para sus propósitos. Así que maravilloso. A ver, acá tengo una pregunta, pero que me llegó por el WhatsApp. A ver, ¿qué me decís a esto? En el ámbito del fútbol es muy proclive al ocultismo. ¿Se siente esta presión en lo espiritual? Sí, se siente y a mí me ha pasado de por ahí en clubes donde mismas las personas que son las que manejan los clubes, por el ganar o por tener más suerte, muchas veces consultan y tienen brujos y tienen, y me ha pasado de que alguien me revele, no, mira, en aquel arco hicieron tal cosa y hicieron una marca acá, pintaron así. Y bueno, y muchas veces uno desde la oración deshacer todo ese tipo de cosas que, bueno, que traen maldición, pero bueno, es un ambiente donde hay muchas cosas que no van con la palabra de Dios, un ambiente en donde hay mucha competencia, en donde permanentemente uno intenta pasar sin a veces las maneras más legales o las mejores maneras, o sea, hay mucha codicia, hay muchas veces dentro del mismo club, del mismo grupo. Entonces es un ambiente en donde cuando uno muestra otro perfil, parece raro. Yo lógicamente ya me acostumbré porque ya lo he vivido y lo he experimentado no solamente en primera división, lo he experimentado en River, en inferiores. Y cuando uno dice con su boca y habla de los valores y la forma que Dios tiene para cada uno para manejarnos en la vida, se libera y eso realmente nos termina dando autoridad y nos termina dando poder sobre todas esas cosas ocultas, ¿no? Así que me ha pasado en dos clubes muy precisos, hasta con trabajos de brujería y todas esas cosas que en todos lados, y bueno, y revelado antes de un partido una vez, específicamente sobre algo, para deshacer algo que habían hecho en nuestra contra. O sea que uno, bueno, cuenta con ese respaldo de Dios, y bueno, tiene que tratar en el lugar donde va, tratar de deshacer todas esas del diablo, que lo único que hace es atar a las personas y traer maldición y traer frustración a la gente, porque no los hace conocer la verdad ni la luz de la que hablabas vos, bueno, que me iluminó a mí en un momento de oscuridad personal, cuando todo el mundo creía que yo estaba en la cima de la montaña. Ahora, qué importante esto que decís en cuanto a lo que vos recibís congregándote, ¿no? Porque es muy difícil a veces en el ambiente de los deportistas o incluso en el ambiente artístico, como que las personas que reciben a Cristo viven una vida cristiana solitaria, donde les cuesta congregarse, les cuesta afianzarse en una congregación, pero qué difícil es batallar contra el mundo de la oscuridad si uno no está firme, si uno no está con toda la enseñanza o el respaldo de intercesores. Me parece que, como hablábamos antes de empezar el programa, estos 14 años que hace que estás en la misma iglesia, congregándote y todo eso, te da justamente la fortaleza y bueno, el respaldo que necesitas para esto, ¿verdad? Así que bueno. Sí, esto es una batalla diaria y nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente todos los días. Y tener la cobertura y la guía de pastores, la guía de personas que están más crecidos en la fe o que han tenido una experiencia parecida a la nuestra o distinta, pero que nos puede inspirar. Así que es fundamental tener la cobertura,
no creer que uno es el llanero solitario y que puede solo luchar con un montón de cosas. No, hay que estar sí bajo obediencia, bajo autoridad, sabiendo que en el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad, pero tenemos que estar bajo autoridad, tenemos que saber que no nos podemos mandar solos, porque porque muchas veces nos damos la cabeza contra la pared, pero es fundamental y yo te digo, en mi experiencia como entrenador, cuando me toca estar lejos de Buenos Aires, que no me puedo congregar o no encuentro un lugar donde congregarme rápido, me siento incómodo, me siento como me falta algo, o sea, no me alcanza ni la lectura ni la oración personal, sino que siento que necesito la fuerza de aquel que cree igual que yo y que me da ánimo y que me cuenta las cosas que él vive para que yo diga, bueno, no estoy solo, somos más, somos muchos. Y bueno, y unos ahí en donde siente que hay mucha gente que cree como uno, que hay mucha gente que tiene los valores que tienen uno, entonces ahí donde uno va tomando coraje y va tomando esa fuerza para salir afuera y predicar con una seguridad y con la autoridad y el respaldo que te da tu iglesia y que te dan tus hermanos en la fe. Qué bárbaro. Yo lo perdí a Matías, no sé dónde está, se me fue de escena, no sé. Ahí está, Mati. Qué susto, Mati. Bueno, a ver, léenos un poquito qué dice la gente. Hay ahí una pregunta también, me parece. Contanos, a ver, un poquito el chat. Sí, ahí estuvieron haciendo, bueno, una de las últimas preguntas que hicieron, que la hizo Isabel Dardano, pregunta si vos podés orar con tus jugadores antes de los partidos. Sí, bueno, eso es uno de los privilegios que te da el ser el jefe o ser el entrenador. Por lo general, en el ambiente del fútbol, muchos saben que yo soy creyente, que soy cristiano, ya lo he manifestado un montón de veces. Y ya desde las inferiores de River, que antes de salir a la cancha nos juntamos con los jugadores, nos abrazamos, hacemos una ronda y le entregamos el partido a Dios, y no por una cuestión ni de cábala, que eso se los explico a todo el mundo, a los jugadores, a los dirigentes, cuestión de cábala, es una cuestión de que entregamos nuestro trabajo a Dios para que Él nos guarde de una lesión, de algo que nos pueda suceder, no meramente por ganar un partido, por hacer un gol o por lograr un título. Es simplemente entregarle lo que vamos a hacer a Dios, entregarle nuestro mejor esfuerzo, y lo hago siempre, ya hace muchos años, antes de salir a la cancha, y los jugadores creen, son el fútbol es abierto a las creencias espirituales, muchas veces equivocadas, pero son abiertos, y cuando ellos profundizan, como me ha pasado en algunos lugares, donde ellos te preguntan y ven que vos les respondés y como la palabra de Dios es la verdad absoluta, y tiene que futarse, los dejás recalculando y bueno, eso seguramente la semillita se va creciendo y en algún momento da fruto, pero los jugadores son receptivos a eso y se explique que no es que porque nosotros hagamos una oración vamos a ganar, porque por ahí en otro equipo también hay creyentes y hacen la misma oración o otra, y ¿qué hace Dios? Lo ponemos en un problema, pero no, claro, simplemente no para River, imagínate. Claro, saldrían todos empatados, pero no, es simplemente para que Dios nos proteja, nos respalde, nos cuide, porque bueno, es un deporte que hay mucho contacto y que porque bueno, también Dios nos protege, pero también nos moldea y tenemos que ser o dejarnos enseñar y saber cómo dar tanto en la victoria como en la derrota. Así que bueno, eso también nos hace mostrar a Cristo, ¿no? En la victoria está todo bien y gloria a Dios, y en la derrota a veces me salta la térmica, ¿no? Bueno, ahí también Dios nos tiene que moldear, así que en ese aspecto también uno ora para eso, para más allá de cómo se den los resultados, ser agradecido y saber que, bueno, que todo obra para bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay mucha gente acá en el chat que está destacando los testimonios que contaste. Bueno,
gente aferrándose a la palabra, lo que contaste de tu esposa, como un testimonio de una persona apartada que vuelve al Señor, mucha gente elogiándote. Acá algo que me gusta lo que puso Natalia, dice, es impresionante cómo Dios nos atrae cuando estamos apartados. Siempre nos pone en el camino a sus hijos para volver. Mm. Mucha gente... Sí, y Mati, ¿sabes qué pasa? Dios es padre y bueno, los que somos padres hacemos todo por darle lo mejores a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros como padres vamos cerrando los caminos para que la única fuente a la cual alguien pueda recurrir seamos nosotros. Así que Dios permanentemente nos va encerrando y a mí me pasó, Dios me fue encerrando en un lugar y preparó un momento de mi vida en el cual me dejó solo, sin mi familia, sin mis hijos, con todo lo que yo había logrado por mérito propio, entre comillas, y me dijo, bueno, a ver, disfrutá de esto. Y yo me di cuenta que no podía disfrutar, entonces no sabía ya a quién recurrir, porque en realidad tenía todo lo que pensaba que me iba a hacer feliz, pero en su momento Dios me encerró en un callejón y me di cuenta que el único que tenía era Él, el único que me podía sacar de ese lugar era Él. Y bueno, cuando recurrí ahí, o recurrí al Padre, como todo padre me abrió los brazos y me dijo vení, y bueno, hoy sigo ahí tomadito de la mano. Qué bueno, qué bueno. Acá hay alguien que se llama Graciela Abeleira que te dice saludos a mi amigo Moschini. Te lo dice, esto es un No código me... interno, me parece. Sí, no sé, la verdad no, por ahí Bueno, no, pensé que a lo mejor era algún no lo familiar conozco, tuyo. pero bueno. Sí, Bueno, está bien. No, pensé que era un mensaje más personal y no quería dejar de darlo. sí. Bueno, No, acá por ahí todo no el es para mundo mí. dice, bueno, qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos poquitos minutitos, 1 o 2 minutitos, pero Pablo, quisiera que siento en vos un corazón de padre y un corazón pastoral también. Y me gustaría que pudieras tener una oración para terminar, pensando en todos aquellos chicos que están queriendo empezar un desafío así grande como el que vos empezaste cuando eras muy chico y seguramente tienen todo por delante para triunfar, pero sin Cristo nunca la vida va a ser completa, ¿no? Y esto es lo que Sí. rescato de tu testimonio tan hermoso, ¿no? Y bueno, quisiera justamente que pudieras terminar orando, impartiendo justamente ese corazón de padre, de pastor y atrayendo, digamos, a todos los que nos están escuchando a volver a los brazos del Señor, porque siento que hoy eso es lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Que hay las cuerdas de amor del Señor están trabajando con aquellos que quizás estaban ahí alejados y dijeron, el Señor me está encerrando, como vos tan bien dijiste, y la única manera de salir de ese encierro es justamente con la libertad que nos da Cristo, ¿no? Así que bueno. Así es, así es. Bueno, y para todos los que estén escuchando, estén mirando, decirles que Dios es Padre y que Él está permanentemente pendiente de cada uno de nosotros. No importa qué hagas, ni cómo te llames, ni si naciste en una buena familia, en una mala familia, o si tenés trabajo o no tenés trabajo, o si estás pasando por un momento de enfermedad o de pérdida o de lo que sea, Dios está ahí dispuesto y te quiere ayudar, solamente necesita que vos les des el sí, ¿eh? Así que aquellos que no conocen a Dios, me encantaría guiarlos en una oración y decirle que puedan inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y que puedan decir, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Reconozco que he querido vivir una vida apartado de ti, haciendo mi voluntad y manejándome por lo que a mí me parecía mejor, pero he comprendido que tú tienes lo que yo necesito, tú tienes las respuestas y tú tienes todo el plan que has preparado para cada una de nuestras vidas. Así que acepto a Jesucristo, le abro mi corazón y lo acepto como mi Señor y mi Salvador, y te pido que el Espíritu Santo de Dios venga a vivir en mí,
que me guíe a buscar tu presencia, Padre, que me guíe a buscar del amor de Dios, y que sé que a partir de este momento soy perdonado, soy aceptado y formo parte de la familia de Dios. Gracias, Padre, Amén. por cada una de las personas que ha hecho esta oración, y te entregamos, Señor, todas sus cargas, todas sus dolencias, todas sus desilusiones, todo ese tiempo que han vivido separado de ti, te lo entregamos, Señor, para que tú le muestres a cada uno de ellos, Señor, que tú tienes el control, que tú tienes la salida adecuada para cada una de sus vidas, y que tú tienes planes de bien para cada uno de ellos. No importa si sos una persona aún que no tiene familia, que no tiene padres, tú estás ahí, Señor, para guardarlos, para rescatarlos, para guiarlos y para hacer de ellos unas personas de bien, unas personas con propósito y unas personas de bendición para todos los que están a su alrededor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Gracias, Pablo. Mati, ¿querés decir algo más para terminar? No, nada más agradecerte, Pablo, la verdad que todo lo que compartiste estuvo buenísimo, tanto para alguien tal vez más nuevo o que está medio lejos, como para nosotros que somos de la casa, la verdad, recordar nuestro valor y que todo lo que necesitamos lo encontramos en Jesús, siempre es fundamental. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo, y bueno, espero que haya servido, que haya de edificación para alguien, como decía Matías, que por ahí no estaba pasando por una crisis o está pasando por una crisis, que aún no entiende bien qué está haciendo aquí en este lugar, en esta tierra. Si uno tiene esa duda y se acerca a Dios, Dios rápidamente te muestra para qué estamos nosotros acá, para qué somos creados, y nos da el mayor de los regalos, ¿no? Que es ser parte de su familia y ser hijos de Dios, que eso es el mayor grado que uno puede tener. No importa si sos técnico, actor, músico, lo que sea, el mayor grado al cual podemos aspirar es ser hijos de Dios. Amén. Muy bien, y como los que amamos a Dios todo ayuda bien, yo tengo que decir bendita cuarentena que nos regala estos tesoros de poder tener estas entrevistas tan enriquecedoras. Pablo, te bendecimos tu familia, bendecimos tu ministerio allí como técnico, bendecimos tu vida en todo aspecto, que de verdad la presencia del Señor siga usándote de esta manera tan extraordinaria. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, bueno, amén. Gracias a todos. Los dejamos ahora con Tony, con su programa. Gracias, Daniel. Gracias, Mati. Y bueno, Pablo, agradecida de todo corazón. Que el Señor los bendiga un gusto mucho. Y bendiciones. Bueno, gracias. Bendiciones para todos y saludos. Muy bien, muy bien. Nos vemos mañana todos, como todos los días, 6:30. Chau, chau. En la adversidad no me afligiré, porque con tus alas estás protegiéndome.